Hermanos y hermanas, hay noches que nunca olvidamos, noches que guardan la clave de nuestro destino. La mía ocurrió cuando tenía 28 años, en un pueblo olvidado llamado Beledweyne, en el corazón de Somalia. Fue allí, entre el miedo y el silencio de las calles, que Dios lo cambió todo. Me llamo Yusuf Ahmed Hassan, y hoy quiero contarles cómo Jesús nos alcanzó a mí y a mi hermano menor, Abdi, en un lugar donde ser cristiano puede costar la vida. Desde muy joven, crecí rodeado de oraciones islámicas. Mi padre era imán, respetado y firme en su fe. Tras su fallecimiento, mi madre asumió la responsabilidad de mantener el orden en casa, con una fe inquebrantable. Nuestra familia era muy conocida en la comunidad y se esperaba que siguiéramos sus pasos. Trabajé como mecánico en un sencillo taller cerca del mercado. Mi hermano, que aún tenía 19 años, estudiaba en una escuela coránica, memorizando versos que repetía, sin siquiera preguntar por qué. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Las oraciones diarias, que antes me habían reconfortado, empezaron a sentirse vacías. Repetía las palabras, pero mi corazón estaba lejos. Y lo que vi en la ciudad, ejecuciones públicas, castigos brutales para quienes pensaban diferente, me hicieron preguntarme, ¿podría un Dios justo querer esto? Estas preguntas se hicieron más silenciosas. Tenía miedo de hablar, miedo de que me llamaran hereje o algo peor. Pero Abdi siempre fue más curioso, más atrevido también, y fue él quien, una noche cualquiera, llegó a mi habitación con los ojos como platos y una vieja radio escondida bajo la... Yusuf, tienes que escuchar esto, susurró, cerrando la puerta tras él. Nos acurrucamos bajo una manta, temerosos de que alguien nos oyera. La radio crepitaba más de lo que... Pero entre la estática, surgió una voz. No era como la de los imanes en las mezquitas. No era un llamado a la guerra ni un sermón sobre castigo. Era suave, firme, con una paz que llegaba al corazón. Hermanos y hermanas que escuchan en la oscuridad, díjola. Hoy quiero hablar de un Dios que no quiere tu miedo, sino que desea tu corazón. Me destrozó. Fue como si alguien finalmente hubiera expresado con palabras todo lo que sentí. Nos quedamos allí, en la oscuridad, escuchando a este hombre hablar de Jesús. Un Jesús que perdona, que ama, que muere en lugar de los pecadores, incluso de aquellos que lo rechazan. Todo era tan diferente, pero tan justo, tan vivo. En los días siguientes, escuchábamos esa radio a escondidas siempre que cuanto más la escuchábamos, más sabíamos que nos enfrentábamos a una decisión que lo cambiaría todo. Así que empezamos a orar, ya no mirando hacia la Meca, sino con los ojos cerrados y el corazón abierto, hablando con Jesús. Por primera vez, sentí que Dios me escuchaba. Pero la verdad no permanece oculta por mucho tiempo. Un día nos descubrieron, nos sacaron de casa como a criminales, nos acusaron de apostasía, nos llevaron a juicio, y la sentencia fue rápida, ejecución pública. Esa mañana, atado y colocado ante una multitud que nos conocía desde la infancia, pensé que sería mi fin. Pero fue entonces cuando Dios nos mostró que no nos había abandonado. En el momento en que el verdugo levantó su arma, un fuerte ruido cortó el aire. Un grupo rival atacó a la milicia que nos custodiaba. La confusión era tan grande que nadie sabía quién era el enemigo. En medio del caos, logramos escapar con la ayuda de un hombre. Hasta el día de hoy, creemos que fue enviado por... Hoy, estamos vivos para contar esa historia. Vivimos lejos de casa, pero con el corazón lleno de paz. La misma paz que escuchamos aquella noche en la radio. Seguimos a Jesús en un lugar donde cuesta mucho, pero conocerlo es infinitamente más valioso. Si estoy aquí hablándote, es porque quiero que sepas. No importa dónde estés, no importa cuán oscuro parezca tu mundo, Dios puede encontrarte, porque eso fue lo que hizo por mí. Me encontró en Somalia, rodeada de miedo, y me mostró que su amor trasciende cualquier frontera. Un Dios que envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esas palabras resonaron en mi pecho como un trueno. Nunca había oído a nadie hablar de Dios así. Era un programa cristiano, transmitido desde un lugar oculto y clandestino. Si alguien nos pillaba escuchando, ni siquiera tendríamos oportunidad de explicarnos. Sería la cárcel, la tortura, tal vez la muerte. Pero incluso con el miedo acechando, era como si algo mucho más fuerte nos retuviera allí. Cada frase de esa voz en la radio parecía responder a preguntas que había arrastrado desde la adolescencia, pero que nunca me había atrevido a expresar en voz alta. El programa duró unos 20, e incluso después de terminar, con la estática volviendo a llenarla, algo dentro de nosotros despertó, y ya no había. Desde esa noche, se convirtió en nuestra rutina secreta. Cada noche, escondidos como fugitivos en nuestra propia casa, Abdi y yo sintonizábamos esa frecuencia. Con cada emisión, la imagen de Jesús se hacía más clara, más vívida, más real. Este no era el profeta Isa del Corán que conocíamos, aquel con una misión importante mitada. Era algo más grande. Era el Hijo, el Cristo que sanaba, que perdonaba pecados con autoridad, que confrontaba a líderes religiosos hipócritas y acogía a los rechazados. Oímos hablar de la cruz,
el derramamiento de sangre, la resurrección, y oímos otras voces, de somalíes como nosotros, que contaban cómo Jesús los había encontrado y transformado por completo. Una de esas noches marcó nuestro punto de inflexión definitivo. El mensaje hablaba del sacrificio de Cristo, de un amor tan grande que enfrentó la cruz para darnos vida. Al terminar, me volví hacia Abdi. Ya estaba llorando. Las lágrimas corrían lentamente por su rostro, y con voz entrecortada di: Creo que todo esto es cierto, que Jesús es quien dice ser. El silencio que siguió me pesó. Esa frase, dicha en voz alta, estaba cruzando una línea sin red, y en el fondo, ya lo sabía. No podía negarlo más. Yo también, Abdi. Para responder yo también lo que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Fue allí, bajo una manta vieja, con una radio clandestina en el suelo, donde dijimos nuestra primera oración en el nombre de Jesús. No sabíamos las palabras correctas, no sabíamos los versículos, ni memorizamos las oraciones. Pero con corazones quebrantados y sinceros, le hablamos, le pedimos perdón, le pedimos nueva vida, le pedimos que nos hiciera suyos, y algo sobrenatural ocurrió. No había luz en el cielo, ningún ángel visible, pero la habitación se sentía diferente, más luminosa, más viva. Era como si una presencia, invisible pero real, nos hubiera abrazado allí mismo. Por primera vez, sentimos el amor de Dios, no un Dios distante y enojado, sino un Padre que nos conoce, nos ve, nos busca. Pero la alegría de ese encuentro pronto se vio eclipsada por una dura realidad. En Somalia, seguir a Jesús es como firmar tu propia sentencia de muerte. Nos convertimos en cristianos clandestinos, viviendo en uno de los países más peligrosos del mundo para los creyentes. En los días siguientes, seguimos como si nada hubiera cambiado. Seguimos yendo a la mezquita, recitando versículos del Corán, fingiendo ser los mismos de antes. Los viernes, participábamos en las oraciones públicas, siempre con la mirada atenta y el corazón dividido entre el miedo y por fuera, éramos musulmanes devotos. Por dentro, éramos hijos perdonados, salvados por la gracia. Vivir una doble vida empezó a carcomernos por dentro. Abdi y yo caminábamos como si estuviéramos en equilibrio sobre una cuerda floja tendida sobre un precipicio. Cualquier paso en falso, una frase pronunciada en un tono inapropiado, una mirada fija, un verso mal recitado, podía precipitarnos a la muerte. Cada mañana, la llamada del muezín resonaba en Beledweyne, rompiendo el silencio con esa melodía que, durante tantos años, había sonado como parte natural de nuestra fe. Pero ahora dolía. Me producía una punzada en el pecho, como quien recuerda un amor que ya no es el mismo. Aún así, nos levantamos. Hicimos las abluciones rituales, con las manos heladas y el corazón apesadumbrado. Bajo la atenta mirada de nuestra madre, fuimos a la mezquita como siempre. Por fuera, yo seguía siendo Yusuf Ahmed Hassan, el mecánico de confianza, hijo de un imán respetado, un hombre al que todos consideraban firme en su fe islámica. Durante el día, arreglaba motores, intercambiaba risas con los clientes y hablaba de política en el mercado. Nadie imaginaba que, tras esa sonrisa serena, latía el corazón de un hombre que ya había sido alcanzado por Cristo. Abdi sufrió aún más. En la escuela coránica, sus maestros lo elogiaban por su impecable memoria y su dedicación a recitar versículos del Corán. No sabían que cada noche memorizaba otras palabras, palabras que transformaban su alma. Los evangelios de Jesús, las cartas de Pablo, los salmos de David. Estos eran un verdadero alimento para nosotros, pero esta duplicidad era una carga. Recuerdo que una noche, volviendo de una reunión clandestina, me siento como si viviera como dos personas. No sé cuánto tiempo más podré seguir mintiendo. Le puse la mano en el hombro. Incluso a su corta edad, Abdi ya cargaba con un peso que muchos hombres jamás conocerían. Respondí con la única certeza que tenía. Dios conoce tu corazón, hermano. Él sabe dónde estamos y a qué nos enfrentamos. Por dolorosa que fuera esta vida dividida, nos permitió algo precioso. Tiempo para crecer en la fe y descubrir que no estábamos solos. Fue a través de la radio, esa vieja compañera de las noches clandestinas, que supimos por primera vez de una red secreta de cristianos. A veces, el locutor dejaba mensajes codificados al final del programa. Algo así como: si necesitas las telas azules de Etiopía, búscalas cerca del Puente Viejo. Para cualquier oyente común, sonaba a anuncio publicitario. Pero para quienes tenían oídos atentos y un corazón hambriento, era un llamado divino. Con el corazón acelerado, caminé hacia la tienda. Una pequeña puerta estaba entreabierta en el callejón, con olor a polvo y tela vieja. El dueño, un hombre de mediana edad con barba cuidada y mirada atenta, me observaba en silencio. Fingí mirar algunas cosas, pero en el momento justo, susurré: estoy buscando las telas azules de Ed. Me miró fijamente.
Pasaron unos segundos que parecieron horas antes de que asintiera con un gesto casi invisible. Vuelve después del anochecer, por la puerta trasera. Esa noche, Abdi y yo regresamos como nos habían indicado. El hombre, que se presentó como Rashid, nos condujo por callejones oscuros y calles estrechas, hasta llegar a una casa sencilla a las afueras del mercado. Cuando se abrió la puerta, entramos corriendo y corrieron las cortinas con urgencia. Fue entonces cuando escuchamos las palabras que confirmaron todo: que la paz de Cristo esté con vosotros. Esa frase, en un país donde el nombre de Jesús solo se permitía dentro de límites religiosos muy específicos, sonaba como un himno de libertad. Era real, era cierto, no estábamos solos. Esa noche, conocimos a los otros 11, hombres y mujeres como nosotros, que escucharon el Evangelio en la radio, en sueños, o huyendo de la violencia, y encontrando a Jesús en medio del dolor, cada uno con una historia, cada uno con cicatrices, pero todos con los ojos brillantes de la misma fe que ahora ardía en nosotros. Fue allí, en ese escondite de paredes sencillas y corazones rendidos, donde nació la iglesia para nosotros, no como un edificio, sino como un cuerpo, la iglesia clandestina de Ledwayne. Allí estaban nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amina, una enfermera de 35 años, conoció a Jesús mientras atendía a soldados heridos en un hospital de Mogadiscio. Entre sábanas manchadas y gritos de dolor, encontró paz en las páginas rotas de un Nuevo Testamento que le había dejado un paciente extranjero. Ibrahim, un profesor jubilado, se encontró con una Biblia abandonada en el asiento de un autobús. Curioso, se llevó el libro a casa, escondido entre periódicos viejos. Leerlo lo desarmó por completo. Lima y Farah, una joven pareja, criaron a sus 2 hijos con sabiduría y valentía. Aparentemente, eran una familia musulmana común y corriente. Llevaban a sus hijos a la mezquita, como si simplemente siguieran la tradición. Pero en casa, por la noche, hablaban de Jesús con las luces apagadas y el corazón encendido. Y allí estábamos todos, escondidos, pero unidos. Es difícil explicar lo que sentimos al darnos cuenta de que no estábamos solos. La fe en Jesús, que creíamos solo nuestra, ya había llegado a otros corazones, de diferentes edades, orígenes y lugares. Era una familia invisible pero real, unida no por la sangre ni la cultura, sino por un Dios que cruza fronteras y llega hasta los lugares más insospechados. Cada uno tenía una historia diferente, pero un mismo coste: vivir entre 2 mundos. Las reuniones se convirtieron en nuestro aliento. Ocurrían cada 2 semanas, pero sentíamos que eran el único momento en que realmente respirábamos. Cada reunión era en un lugar diferente, a veces en casa de Rashid, a veces en el pequeño apartamento de Amina, o en un almacén de telas donde trabajaba otro hermano. La seguridad se tomó muy en serio. Llegamos por separado, siempre con espacio entre nosotros. Nunca había más de 4 personas en un vehículo. Los teléfonos estaban apagados o olvidados. Las ventanas estaban cubiertas con mantas gruesas. Se oía el silencio. Las puertas estaban cerradas con llave. Sin embargo, nada de esto nos detuvo. Al contrario, hizo que cada encuentro fuera más valioso. Cantábamos himnos en susurros apenas audibles. Las melodías eran apenas audibles, pero llenaban la sala con una fuerza que ninguna música a todo volumen podría. Era como si el Espíritu Santo cantara con nosotros, incluso en el silencio. Rashid, con su calma y paciencia, nos guió a través de las escrituras. No teníamos Biblias físicas, eran demasiado peligrosas, así que usábamos archivos ocultos en nuestros teléfonos, aplicaciones camufladas como diccionarios o traductores, con la palabra completa oculta en su interior. La tecnología, en este caso, se convirtió en nuestra aliada, y cada versículo leído en la tenue luz de la pantalla parecía brillar aún más en nuestro interior. Fue con Rashid que escuchamos, quizás por primera vez con claridad, lo que significa la gracia. Lo explicó con firmeza, pero sin dureza. En el Islam, uno siempre intenta hacer lo suficiente, siempre teme no ser aceptado. En Cristo, sabemos que ya somos aceptados, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya ha hecho. Eso despertó algo en mí. Fue tan sencillo, pero a la vez tan profundo. El sacrificio de Jesús fue suficiente, su gracia fue completa. Ya no había miedo, solo fe. Abdi, con su mente aguda y su alma sedienta, lo absorbía todo con una pasión contagiosa. Pronto, recitaba pasajes enteros de las cartas de Pablo, especialmente Romanos y Efesios. Al leer las palabras de Jesús en Juan, su rostro parecía iluminar la habitación, no por la luz de su celular, sino por la llama que ya ardía en su interior. Y así, en medio del miedo y la ansia, nuestra pequeña comunidad creció, no en grandes cantidades, sino con profundidad, con fe, con amor. Cada reunión nos recordaba que Cristo estaba entre nosotros, incluso cuando el mundo entero parecía estar en nuestra contra. La fe es contagiosa, e incluso en la sombra, se propaga. Amina finalmente trajo a su prima, Sr., después de que ésta empezara a hacerle preguntas sobre la evidente transformación que vio en su vida. Ibrahim,
Mientras tanto, se reencontró con un exalumno, ahora adulto, que llevaba años buscando respuestas. Sus conversaciones comenzaron con cautela, pero pronto se volvieron profundas, como si ambos supieran que estaban a punto de cruzar una frontera invisible. Para diciembre de 2016, nuestro pequeño grupo había crecido a 18 personas. Era una cifra alegre, pero también arriesgada. Éramos demasiados para reunirnos con seguridad sin levantar sospechas, así que tomamos una decisión difícil pero necesaria: dividir el grupo. Rashid lideraría un grupo, e Ibrahim, Abdi y yo nos quedamos con Rashid, junto con otros 6 hermanos y hermanas en Cristo. Nuestros encuentros se volvieron aún más íntimos y más intensos. No fue solo un momento para estudiar la palabra, sino para cuidarnos unos a otros. Compartimos nuestras luchas, nuestros miedos y esas pequeñas victorias que solo quienes viven escondidos saben apreciar. Oramos unos por otros con una urgencia que solo se comprende al vivir bajo constante amenaza. Cada reunión podría haber sido la última para cualquiera de nosotros. Nunca olvidaré una noche de enero de 2017. Halima, una mujer valiente, llevó a sus 2 hijos pequeños a la reunión, algo extremadamente inusual, por obvias razones de seguridad. Su hijo mayor, de tan solo 7 años, había insistido: «Quiero conocer a los amigos de Jesús». Las palabras salieron de su boca con una dulzura y una valentía nos desarmar, y cuando él, con voz temblorosa y ojos abiertos: «Jesús, por favor protege a todos aquí». No había ni un solo ojo seco en esa sala. Allí, nos dimos cuenta aún más claramente: lo que estábamos construyendo no era solo para nuestra supervivencia, era para ellos, para sus hijos, para la generación venidera. Estábamos plantando semillas de fe en un terreno peligroso, pero fértil, pero en los lugares donde reina la oscuridad. La paz nunca dura mucho. En febrero, las nubes empezaron a oscurecerse. Rashid llegó a una de las reuniones con expresión sombría y visiblemente preocupado. Comentó que corrían rumores de que las milicias estaban intensificando la vigilancia, especialmente en Mogadiscio. 2 hombres habían sido ejecutados públicamente, acusados de distribuir Biblia. Sus cuerpos permanecieron a la vista de todos durante días, como una advertencia ominosa. «El enemigo está cazando», dijo Rashid, con voz profunda. «Tenemos que ser aún más cuidadosos». Empezamos a tomar medidas aún más extremas. Las reuniones se espaciaron, ahora solo cada 3 semanas. El número de asistentes se redujo al mínimo. Creamos códigos de emergencia, frases comunes que, si se usaban en conversaciones cotidianas, indicaban que alguien había sido comprometido. Si las escuchábamos, sabíamos que era hora de desaparecer. Cada reunión estaba llena de tensión, pero al mismo tiempo, nuestras oraciones se volvieron más fervientes. Empezamos a citar el Salmo 91 antes de cada reunión, casi como una armadura espiritual. «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán». Y por un tiempo, parecía como si estuviéramos, efectivamente, escondidos en la palma de la mano de Dios. Pero los ojos estaban puestos en nosotros, los oídos estaban atentos, los vecinos desconfiaban. No sabíamos que alguien ya había empezado a atar cabos. Y en una cultura donde la lealtad a la religión se mezcla con la lealtad a la comunidad, un simple rumor podía bastar para encender el fuego de la persecución. La traición vino de donde menos la esperábamos, de una cara familiar. California. Fue mi amigo desde la infancia. Crecimos corriendo por las polvorientas calles de Belledway. Jugábamos al fútbol descalzos. Íbamos juntos a la mezquita. Nuestros padres eran muy amigos. Cuando mi padre murió, Cali fue uno de los primeros en abrazarme, con los ojos llenos de lágrimas. Por todo esto, quizás era la última persona de la que habría sospechado. Y tal vez por eso, fue la elección perfecta para traicionarnos. Durante meses, California había estado observando. No dijo ni una palabra, no hizo preguntas. Pero sus ojos siempre estaban ahí, observándonos, estudiándonos. Se dio cuenta de nuestras salidas nocturnas irregulares, de cómo Abdi y yo empezamos a evitar ciertas conversaciones religiosas que antes nos entusiasmaban, del nuevo brillo en nuestros ojos, de la paz que llevábamos incluso en medio de las dificultades diarias. Para quienes crecieron con nosotros, las señales estaban ahí. Quizás solo quienes nos conocían tan de cerca notarlo. Y California sí. No me gusta pensar que actuó por cruel. Prefiero creer que, en su mente, simplemente cumplía con un deber religioso: proteger a la comunidad de la apostasía, defender lo que él creía que era la verdad. Pero esta convicción ciega terminó colocándonos en el centro de una pesadilla. La noche del 28 de marzo de 2017 comenzó como cualquier otra. Estábamos en casa de Rashid, acurrucados en la pequeña habitación que, con el tiempo, se había convertido en nuestro Éramos 8. Cortinas gruesas corridas, celulares apagados, la tenue luz de una lámpara escondida tras una estantería. El aire era sofocante y húmedo, como siempre con la llegada de la temporada de lluvias. Esa noche,
Rashid hablaba sobre el perdón. Habló de la parábola del hijo pródigo, y su suave voz parecía transmitir todo el peso y la belleza del Evangelio. Dijo: Dios no nos espera con reproches, nos espera con celebración, los brazos abiertos. Corre a nuestro encuentro, incluso cuando aún estamos lejos. Esas palabras, tan llenas de esperanza, aún resonaban cuando el sonido de los neumáticos al detenerse afuera cortó el momento como una cuchilla. El tiempo se congeló. Nos miramos. Nadie necesitaba decir nada. Lo sabíamos. Rashid se movió rápidamente y apagó la única luz de la habitación, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo oíamos nuestra respiración, rápida y entrecortada, y los sonidos del exterior, cada vez más fuerte, gritos en árabe y somalí, el sonido metálico de las armas al amartillarse, pasos pesados que se acercaban. «Salgan ahora o derribaremos la puerta», gritó una voz firme y amenazante. «Sabemos lo que son. Apóstatas». Dentro de la habitación, nadie se movía. Vi el rostro de Rashid solo a través del rayo de luz que se filtraba por una de las cortinas. Su mirada era serena, pero firme. No estaba sorprendido. Era como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. «Mantén la calma», susurró. «Déjame hablar. No confieses nada». Caminó lentamente hacia la puerta y la abrió sin prisa. Y entonces se desató el infierno. 6 hombres armados irrumpieron brutalmente en la casa. Vestían ropa oscura y llevaban el rostro cubierto con pañuelo. Solo se les veían los ojos, ojos llenos de odio, una certeza fanática y el placer de la violencia. Nos empujaron al suelo a golpes fuertes. Sentí el frío cañón de una pistola en la... Una bota pesada me golpeó la espalda con fuerza. Quedé inmovilizado. Me jalaron los brazos a la espalda y me ataron con cuerdas tan fuertes que sentí que se me desgarraba la piel. El dolor era agudo, pero el pánico era mayor. «¡Soy!», grité intentando ver a mi hermano. «Estoy aquí». Escuché su voz temblorosa, que venía de algún lugar cercano. No podía verlo, pero solo escuchar su voz me dio la fuerza para no derrumbarme allí mismo. Todo ocurrió en segundos, pero pareció durar una eternidad. Nos sacaron de la casa a rastras, uno a uno, como si fuéramos condenados a muerte. Nuestros vecinos ya estaban reunidos en las calles. Rostros que conocíamos desde la infancia nos observaban con ojos duros y acusadores. Ninguno se movió. Nadie dijo nada. Estábamos solos, o al menos eso parecía. Revolvieron nuestra ropa como si buscaran algo que explicara nuestra traición. Nos sacaron los bolsillos, revolvieron nuestras bolsas y nos arrebataron los celulares. Fue entonces cuando todo quedó claro. Uno de ellos agarró el teléfono de Rashid, lo desbloqueó con un golpe seco y encontró la aplicación de la Biblia escondida otros iconos. La levantó como un trofeo. «¡Miren esto!», gritaron burlonamente. «¡El libro de los herejes!». La confirmación fue como una descarga eléctrica que atravesó el aire. Alguien nos había traicionado. La idea de la traición, que hasta entonces había sido una sospecha susurrada, se convirtió en un dolor punzante en el pecho. Mientras nos empujaban y nos obligaban a subir a los camiones, busqué rostros conocidos entre la multitud que se congregaba en las sombras. Fue entonces cuando lo vi, Khalif. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había tristeza solo una fría satisfacción. La puñalada de la traición había herido más profundamente que cualquier cuerda o nudo. Nos separaron. Abdi me dirigió una última mirada de despedida. Sus labios se movieron en una oración silenciosa que me quedó grabada. El viaje al almacén fue corto, pero cada kilómetro me traía un miedo indescriptible. Los milicianos permanecieron en silencio, simplemente observando, como si fuéramos un espectáculo indescriptible. El almacén era una masa de metal y sombras, sin ventanas, con unas pocas lámparas dispersas que apenas disipaban la oscuridad de las paredes. El olor en el interior recordaba a aceite viejo y hierro, un lugar donde nadie venía a buscar justicia. Nos obligaron a arrodillarnos en fila, con las manos atadas, y el cuerpo temblando más por dentro que por fuera. Vi a Rashid con la frente abierta y sangre seca en el pelo, señal de una paliza. Amina, la enfermera, intentó contener las lágrimas, pero su postura era la de alguien que no se doblega ante la vergüenza. Abdi iba más adelante, murmurando oraciones con los ojos cerrados, como si hablara con alguien invisible. El líder entró después, un hombre alto de barba teñida, con la mirada dura de quien juzga el mundo desde arriba. Su voz llenó el metal de la habitación. «Apóstatas», comenzó con tono indiscutible. «Han profanado nuestra comunidad con creencias extranjeras. La ley es clara». Caminó entre nosotros, evaluando, deteniéndose ocasionalmente para mirar a alguien directamente a los ojos, como si sopesara cada alma. Luego nos ofreció una salida, una que venía con humillación, pero con vida. «Renuncia públicamente. Di que Mahoma es un profeta y que no hay más Dios que Alá. Hazlo y vivirás. Si te niegas, serás castigado». La propuesta se sintió como un pozo de vergüenza ante nosotros. Algunos cabizbajos,
con la mirada buscando una salida inexistente. Recordé las reuniones, las voces bajas cantando himnos, las manos juntas en oración. Recordé al niño de 7 años pidiendo protección. El precio de negar algo que ya nos había cambiado la vida era demasiado alto. Cuando llegó la orden de declarar, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No era solo el miedo a morir, era el peso de negar a aquel que nos había encontrado en la oscuridad. Vi a gente rendirse, algunos por desesperación, otros quizás por querer vivir y luchar más tarde. Pero cuando llamaron mi nombre, algo en mi pecho respondió antes que mi mente. No niego a Jesús. Mi voz era baja, pero firme. A mi lado, Abdi repetía las mismas palabras. Un silencio sepulcral se hizo presente por un segundo. Luego, gritos y amenazas. Nos apretaron las ataduras y nos sacaron a empujones del almacén, como si nos llevaran a una sentencia ya dictada. Nos arrastraron por la ciudad hasta una plaza donde solían llevarse a cabo ejecuciones. Un lugar diseñado para que todos vieran y supieran qué les sucede a quienes, según dicen, traicionan a la comunidad. Había más gente de la que imaginaba. Rostros familiares entre la multitud, que ahora nos miraban con lástima, ira o curiosidad. El sol ya comenzaba a ponerse, y la plaza adquirió ese resplandor rojizo que lo hace todo más definitivo. Nos ataron a postes, preparados para una muerte pública. El líder, de pie sobre una plataforma improvisada, pronunció duras palabras para justificar sus acciones. Planeaban dar un ejemplo con nuestra muerte. Sentí el peso de esa realidad. El aire parecía más denso. Mis oraciones eran ahora susurros, pero en algún lugar dentro había una calma, no nacida de mi propio coraje, sino de una presencia invisible que me sostenía. Mientras el verdugo alzaba su arma para ejecutar la sentencia, ocurrió algo que ningún hombre en aquella plaza podría explicar con solo su fuerza humana. Un viento, no el viento común y corriente, sopló por el lugar con una intensidad que hizo ondear las banderas y vacilar las antorchas. Un sonido, como el de muchas voces, llenó el aire por un instante, que pareció La gente empezó a retroceder, derribándose unos a otros, como empujados por manos invisibles. El verdugo, que hasta entonces había estado seguro de su victoria, dudó. Su mirada, antes decidida, denotaba confusión. En ese instante, ocurrió algo que testigos posteriores no pudieron describir con claridad. Una luz, que no provenía de una antorcha ni del sol, sino una luz que parecía provenir del cielo, envolvió las farolas por un breve instante. No fue cegadora, solo lo suficientemente brillante como para que todos la vieran. En la confusión, algunos milicianos dejaron caer sus armas, otros corrieron. La multitud que, minutos antes, clamaba justicia, huyó asombrada, como si algo sagrado hubiera alterado el curso del mundo. Cuando el polvo se asentó y el viento amainó, seguíamos allí, vivos. Las cuerdas que nos sujetaban estaban sueltas, como si alguien hubiera desatado los nudos. Abdi me miró fijamente, con lágrimas fluyendo a raudal. Rashid susurró algo que no pude oír, pero pude ver su rostro, una mezcla de incredulidad y alabanza. Personas que sabían poco de fe hablaron después de haber presenciado una manifestación sin explicación humana. Muchos juraron no volver jamás a ese tipo de violencia. Nosotros también salimos de allí transformados. No fue solo una huida física, sino una clara señal de que el Dios que nos llamó estaba con nosotros, y que nadie, por poderoso que fuera, podía detener lo que él hacía. La noticia corrió como la pólvora. Algo inexplicable había sucedido en esa plaza. E incluso quienes huyeron, sabían que nunca podrían ocultar por completo lo que vieron. En los días siguientes, nos enteramos de que algunos milicianos estaban destrozados por la sospecha y la confusión, mientras que otros se habían dispersado. Sin embargo, no podíamos quedarnos. La ciudad se había vuelto demasiado peligrosa. La traición de Khalif y la violencia que casi nos costó la vida nos obligaron a irnos, pero no sin llevarnos la convicción de que habíamos sido preservados para algo mayor. Hoy, al contar esto, no quiero que suene a historia de poder humano ni de suerte. Quiero que sepan, hubo una mano que nos resguardó, una mano que nos encontró en una radio perdida, que nos abrazó en la habitación sofocante, que soltó las cuerdas en esa plaza. Si escuchan esto y sienten una punzada de esperanza en el corazón, sepan esto: Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. Esta vez, el viaje tenía un peso diferente. Sabíamos a dónde íbamos: el mercado central de Beledweyne, el lugar donde comprábamos pan, donde saludábamos a los vecinos, donde crecimos, sería ahora el escenario de nuestra vergüenza, o quizás nuestro último testimonio. Mientras el vehículo se sacudía por las calles irregulares, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Me dolían las muñecas por las cuerdas tensas, pero eso era lo de menos. Me dolía más pensar que mi madre pudiera verlo, que mis amigos de la infancia pudieran estar allí, que alguien pudiera estar tomando fotos, que el mundo entero pudiera vernos caer. Pero a mi lado,
Rashid comenzó a orar en voz baja, como si ni siquiera las cadenas pudieran silenciar su fe. Señor, danos fuerzas para perseverar hasta el fin. Que tu nombre sea glorificado incluso aquí. Sus palabras me conmovieron profundamente. En lugar de pánico, comencé a sentir una profunda paz. No la ausencia de mí, sino la presencia de Dios en medio de... Cuando llegamos, la plaza ya estaba llena. La gente se agolpaba como si estuviera en un espectáculo. Algunos tenían miradas de curiosidad, otros de desprecio. Pero lo que me dolió fue el silencio. Un silencio denso, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Nos sacaron de los vehículos y nos pusieron en fila frente a la multitud. Detrás de nosotros había una estructura improvisada, estacas de madera clavadas en el suelo, con cuerdas colgando, listas para atarnos. El líder se subió a una caja y empezó a gritar. Habló de pureza religiosa, justicia divina y castigo ejemplar. Pero lo único que oí, en lo más profundo de mi ser, fue un suave susurro. Estoy contigo hasta el fin. Uno a uno, nos presentaron ante la multitud. Era como un juicio sin defensa, una condena prescrita. Cuando me tocó hablar me preguntaron de nuevo si negaba a Cristo. Respiré hondo. Tenía la boca seca, pero el alma, viva. Jesús es mi Salvador. Murió por mí. No lo negaré. Siguió un silencio penetrante. Luego vinieron risas, maldiciones y algunos incluso escupidos. Pero no me sentí disminuido. Al contrario, en ese momento me sentí más completo que... Abdi también se mantuvo firme. Con tan solo 19 años, su voz no flaqueó. Prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. Su respuesta fue un puñetazo en el estómago para quienes nos acusaban. Vi sus ojos abiertos como platos. Incluso el joven soldado, el mismo que había evitado mirarnos en el almacén, pareció dudar. Había algo en ese momento que escapaba a su control, algo que no podían explicar. Entonces ocurrió algo inesperado. Antes de que nos ataran, mientras el líder gritaba sus órdenes, una mujer se acercó a la multitud. Sus pasos eran lentos, pero su mirada, decidida, era la abuela de Abdi. Se quitó el velo que le cubría la cabeza y lo arrojó al suelo. No son apóstatas. Son más puros que muchos de ustedes aquí, y soy testigo del cambio que su Dios ha obrado en mi niña. Un alboroto llenó la plaza. Los guardias intentaron mantenerla alejada, pero el daño ya estaba hecho. Otros empezaron a murmurar. Algunos nos gritaron, pero otros simplemente observaban, como si algo en su interior hubiera despertado. El líder ordenó silencio, visiblemente incómodo por la pérdida de control. Luego gritó, «¡Traed los látigos!». Pero cuando los soldados se acercaron, más confundidos que decididos, uno de ellos, el más joven, se detuvo, me miró, luego a Abdi, y luego arrojó el látigo. Se alejó en silencio. Eso bastó para que los demás dudaran. La multitud, hasta entonces inmóvil, empezó a agitarse. Algunos gritaban, «¡Suéltenlos!». Otros permanecieron en silencio, pero sus miradas lo decían todo. El miedo había cambiado esa mañana. El líder de la milicia intentó avanzar, pero su autoridad se desmoronaba. Dio órdenes de que nos llevaran de vuelta, pero ahora los propios soldados estaban perdidos. En medio de la confusión, uno de los guardias mayores se acercó a Rashid sin decir palabra. Le cortó la cuerda de las muñecas, luego la mía. Hizo lo mismo con los demás. Luego dijo, «Vete, ahora, antes de que esto cambie de nuevo». Corrimos. Nuestros pies golpeaban el suelo caliente, pero nuestros corazones ardían con algo más. No miedo, sino una libertad que ningún hombre armado puede dar ni quitar. Esa mañana no terminó en ejecución, terminó en milagro, y comprendí que, aunque hubiéramos muerto, habría valido la pena. Pero Dios quería algo diferente, no porque lo mereciéramos, sino porque aún tenía planes. Hoy compartimos esta historia no como héroes, sino como sobrevivientes de una gracia que no podemos explicar del todo. Si has leído hasta aquí, debes saber que esta fe no es una teoría, no es una religión muerta, es vida, es fuego en la oscuridad. Es esperanza en medio del dolor. Si Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Quizás te esté llamando ahora mismo. No nos llevaron por callejones, sino por la avenida principal, directo al centro de Beledweyne. Los transeúntes matutinos se detenían a observarnos, mientras el vehículo seguía su camino. Algunos mostraban horror en sus rostros, otros no podían ocultar su cruel satisfacción. La noticia corrió como la pólvora. Todos sabían lo que estaba a punto de... El mercado principal de la ciudad, ese lugar animado, bullicioso y ruidoso donde comprábamos e intercambiábamos sonrisas, estaba en completo silencio esa mañana. Un silencio tenso reinaba entre puestos, mientras una multitud se congregaba en la plaza central, atraída por la siniestra promesa del espectáculo que estaba a punto de comenzar. Cuando las furgonetas finalmente se detuvieron, sentí una opresión tan fuerte en el pecho que pensé que me iba a estallar el corazón. Dos grandes acacias, con las copas retorcidas y secas, habían sido elegidas para lo que nos esperaba. Ya había estacas clavadas en el suelo a su alrededor, listas para atraparnos como animales.
Nos empujaron bruscamente. La multitud, que ya superaba las 200 personas y seguía creciendo, empezó a gritar insultos, maldiciones y amenazas. Algunos nos escupieron, otros sostenían piedras, esperando la señal para lanzarlas. «¡Apóstatas!», escuché. «¡Traidores al Islam! ¡Que Alá los maldiga para siempre!». Busqué a Abdi en medio del grupo. Lo empujaban hacia adelante, atado y tenso, pero sus ojos se encontraron con los míos. Nuestras miradas se conectaron con una fuerza que ninguna cuerda podría romper. No hubo necesidad de hablar. Sentí en su silencio lo que él no pudo decir en voz alta. «Te quiero, hermano. Pase lo que pase, estaremos juntos al otro lado». Los milicianos comenzaron a separarnos, asignándonos a cada uno un árbol o una estaca. A Abdi y a mí nos asignaron las acacias, que estaban a unos 20 metros de distancia. A Rashid y a Amina los ataron a estacas cercanas. A los otros 4 hermanos también les asignaron sus lugares, todos atados por igual. Me ataron al árbol con cuerdas gruesas que se me clavaron en la piel, dejándome marcas en los primeros minutos. Tenía los brazos estirados alrededor del tronco, con las muñecas tan apretadas que empecé a sentir que me fallaba la circulación. La áspera corteza del árbol me rozaba la espalda a través de la fina tela de la camisa. Un dolor físico, en medio del terror, casi pasó desapercibido. Desde donde estaba, pude ver a Abdi parado cerca, pálido, con el miedo grabado en su rostro, pero sus labios moviéndose en una oración silenciosa, y eso me dio la fuerza para resistir. El líder de la milicia se paró en una plataforma improvisada y pidió silencio a la que ya superaba las 300 personas. Su voz resonó, llena de fría autoridad. «Ciudadanos de Beledweyne, hoy son testigos de la aplicación de la justicia de la Sharia contra quienes abandonaron a Alá y a su profeta. Estos 8 individuos eligieron las mentiras del cristianismo, rechazando la verdadera fe». La multitud respondió con un rugido de aprobación, llena de ira y odio. «La apostasía es un delito castigado con la muerte, pero en su misericordia, te ofrecemos una última oportunidad para arrepentir. Rechazaste esta oportunidad, así que recibirás el castigo que mereces». Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de nosotros, buscando el más mínimo signo de debilidad. «Sin embargo, aún hay una puerta abierta para el arrepentimiento. Quien renuncie públicamente a la apostasía y declare que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero, será perdonado». Sus ojos recorrieron a la multitud, buscando a alguien que estuviera dispuesto a ceder. Si alguna vez has enfrentado momentos en los que tu fe fue puesta a prueba, cuando el miedo intentó silenciar tu voz o el peso de las circunstancias casi te hizo dudar, debes saber esto. No estás solo. Deja tu petición de oración, porque todos necesitamos hermanos y hermanas que intercedan por nosotros. Sé lo que es sentir que el mundo entero te presiona para que niegues el nombre de Jesús. Y aún así, elegir permanecer. Miré a Rashid. La sangre le manaba de un corte en la cara, pero su mirada permanecía firme. Negó con la cabeza lenta, negándolo. Amina, con lágrimas silenciosas, hizo lo mismo. Ibrahim cerró los ojos, sereno, como si ya pudiera ver el cielo. Y entonces vi a Abdi, mi hermano menor. Sus labios se movieron en silencio, pero lo entendí perfectamente. No negaré a Jesús. En ese momento, un sentimiento poderoso me invadió. Era orgullo, sí, pero mezclado con algo más profundo. Una alegría inexplicable al ver el Espíritu de Dios sosteniéndonos a cada uno. Por un instante, el miedo pareció aquietarse. El líder de la milicia esperó. El silencio que reinó fue tan denso que parecía sofocar el aire. Al darse cuenta de que nadie cedería, hizo una breve señal con la mano. «Que así sea. Preparen sus armas». 6 hombres se adelantaron y se posicionaron a pocos metros de nosotros. El agudo sonido de las armas al ser cargadas resonó por la plaza, como el tañido de una campana fúnebre. Mi corazón se aceleró. Lo supe. Eran los últimos segundos de mi vida. Cerré los ojos e intenté rezar, pero no pude articular palabra. Solo me vino a la mente la promesa de Cristo. «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará». «¡Prepárense!», gritó el líder. Abrí los ojos. Quería enfrentarme a la muerte. Vi a Abdi haciendo lo mismo, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nuestras miradas se cruzaron. Sabía lo que estaba pensando. «Nos vemos pronto, en el otro lado. Miremos». Las armas se alzaron, apuntándonos directamente al pecho. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se movía. Incluso los niños que antes habían estado gritando ahora observaban con total asombro, como si el aire mismo se hubiera detenido a observar. Y entonces sucedió. El cielo, que apenas segundos antes brillaba de un azul intenso, cambió de repente. No fue un lento oscurecimiento de las nubes, sino un velo repentino que cayó sobre la ciudad. El sol desapareció tras una cortina gris oscura, y un viento frío azotó la plaza. Los murmullos inundaron la multitud. Los soldados dudaron, mirando hacia arriba. El líder alzó la vista, confundido. El primer granizo cayó sobre el techo de una choza con un sonido metálico que sobresaltó a todos. Luego otro, y otro. En segundos,
Lo que había sido solo un cielo nublado se convirtió en una feroz tormenta de granizo, como nadie allí había visto jamás. Enormes rocas de hielo cayeron del cielo, impactando tejados, tiendas de campaña y a la gente. El sonido era ensordecedor. La multitud entró en pánico. Los gritos de terror reemplazaron a los de odio. Hombres, mujeres y niños corrieron en todas direcciones buscando refugio. Los milicianos también huyeron, dejando caer sus armas al suelo. El líder gritó órdenes que se perdieron en el caos, hasta que él mismo corrió a refugiarse. Y nosotros, los 8 que estábamos atados, permanecimos allí, expuestos e indefensos, pero intacto. El granizo caía con fuerza a nuestro alrededor, pero no sobre nosotros. A nuestro alrededor, el suelo estaba cubierto de hielo. Sobre nuestras cabezas, nada. Era como si una barrera invisible nos rodeara, una cúpula protectora, erigida por la mano de... El ruido era ensordecedor, pero en ese pequeño espacio de paz, sentí algo que jamás olvidaré. La certeza absoluta de que el Señor estaba allí, con nosotros, cumpliendo su promesa de que ni un solo cabello caería sin su permiso. Miré a Abdi y vi su mirada fija con los ojos abiertos, llenos de asombro e incredulidad. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, no de miedo, sino de profunda alegría mezclada con una incredulidad casi «Dios nos protege», gritó, casi luchando por hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. La tormenta de granizo no cesaba. Durante unos 10 o 15 minutos, cayó granizo helado sobre el cielo, algo tan extraño para el cálido clima somalí que nadie podía comprender. Cuando finalmente amainó, un silencio denso y reverente invadió toda la plaza. La gente empezó a salir lentamente de sus escondites, mirando a su alrededor, como si despertara de una pesadilla. La conmoción era palpable. El paisaje se había transformado. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa blanca de granizo, algo inaudito para un lugar así bajo el sol abrasador. Tiendas destrozadas, techos perforados, postes caídos. Los daños eran visibles por todas partes. Pero entonces, algo imposible me llamó la atención. A nuestro alrededor, en ese círculo perfecto, de unos 3 metros de radio, el suelo permanecía seco. Ni una sola piedra de granizo se había atrevido a caer. Era como si una mano invisible hubiera trazado una línea que la tormenta no podía cruzar. Oí murmullos entre la multitud. ¿Vieron eso? El granizo no los tocó. Algunos decían que era una señal de Alá, otros quizá que era la protección de su Dios. El líder de la milicia, por su parte, fue el primero en salir de su refugio. Tenía el rostro ensangrentado por el granizo, y su expresión era una extraña mezcla de furia y algo que nunca antes le había visto. Duda se acercó lentamente a nuestro círculo, sus pasos crujiendo contra el hielo del suelo, hasta que se detuvo al borde de la barrera invisible. Intentó cruzar, pero algo parecía detenerlo. No cambia nada, dijo, con la voz desprovista de su firmeza ante. Solo fue una tormenta extraña, un fenómeno natural. Salve en pleno verano en Beledweyne, gritó alguien entre la multitud con... Otra voz intervino. ¿Y ellos? Ni un rasguño. El murmullo de la multitud aumentó, pero ya no estaba lleno de odio. Había duda, confusión e incluso un atisbo de miedo. Fue entonces cuando un hombre emergió de la multitud. Un hombre de mediana edad vestido con ropas sencillas de comerciante. Su rostro nos resultaba familiar, quizá el de un cliente habitual del mercado. Caminó directamente hacia nosotros, ignorando las débiles protestas del líder de la milicia. «Vámonos», dijo con voz clara y firme, llena de autoridad natural. El líder lo miró con incredulidad. «¿Quién eres tú para dar órdenes aquí?» «Soy Omar, comerciante de telas», respondió el hombre con firmeza y sin vacilar. Entonces dijo algo que me dio un vuelco el corazón. «Y yo también soy seguidor del camino». Un silencio se apoderó de la multitud, seguido de una exclamación colectiva. Allí estaba un hombre que acababa de revelar públicamente su fe cristiana, consciente de los riesgos que conllevaría. Si alguna vez has sentido el peso de defender tu fe en medio del miedo y la persecución, comparte este testimonio. Omar continuó, con voz más firme, llena de convicción. «Pasé años viviendo entre ustedes, ocultando quién soy realmente por miedo a las consecuencias. Pero hoy, al ver lo que Dios ha hecho, ya no puedo callar». Se dirigió a la multitud, alzando la voz para que todos lo oyeran. «¿No lo ven? Fue Dios mismo quien intervino. Envió esta tormenta imposible para mostrar su poder y proteger a estos hombres y mujeres. No pueden negarlo». «¡Esto es brujería!», gritó alguien. «No», respondió Omar con vehemencia. «Es el mismo poder que dividió el Mar Rojo, silenció a los leones y resucitó a Lázaro. Es el poder del Dios vivo, el Padre de Jesucristo». El líder de la milicia intentó avanzar para arrestar a Omar, pero otros hombres entre la multitud rápidamente formaron un círculo protector a su alrededor. Algo había cambiado. El milagro había despertado la duda, incluso en los corazones más endurecidos. «Libérenlos»,
exigió Omar con valentía, o admitan que temen al Dios que los protege. El líder de la milicia se encontraba en una situación insostenible. Si procedía con la ejecución después de todo lo que habían presenciado, podría provocar la ira de ese poderoso Dios, pero si los liberaba, perdería su poder y admitiría la derrota. Buscó apoyo entre sus hombres, pero incluso ellos estaban inseguros, divididos entre el deber y el miedo a lo sobrenatural. Con un gesto de desprecio, escupió al suelo y ordenó: llévenselos, pero no los suelten, entréguenlos a las autoridades superiores, que ellas decidan el destino de estos brujos. No era la libertad total que esperábamos, pero en ese momento fue suficiente. Los milicianos se acercaron para desatarnos, y noté que algunos evitaban nuestra mirada, como si temieran que pudiéramos invocar otro milagro contra ello. Cuando por fin cayeron las cuerdas, y pude mover los brazos, el dolor al recuperar la circulación me recordó cuánto habíamos sufrido. Abdi, mi hermano, se soltó del árbol junto a mí, y corrió hacia mí. Nos abrazamos fuerte, temblando, no de miedo, sino de alivio e incredulidad por seguir con vida. Dios nos salvó, hermano, me susurró al oído. De verdad que nos salvó. Los 8 estábamos reunidos ante la multitud silenciosa. Omar, ese valiente comerciante que lo había arriesgado todo para defender nuestra fe, estaba cerca, como una presencia protectora ante cualquier reacción violenta. Pero entonces, ocurrió algo aún más inesperado. Una anciana se abrió paso entre la multitud. Era Habiba, una mujer respetada en la comunidad, conocida por su fe y piedad islámica. Todos esperaban que condenara nuestra valentía o nos rechazara, pero, para sorpresa de todos, cayó de rodillas ante nosotros, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por... Enséñame, dijo con una profunda humildad que conmovió a todos. Enséñame sobre este Dios que los protege, dijo con voz cargada de sinceridad. He pasado mi vida sirviendo a Alá con miedo, pero nunca he visto tanto amor, tanto poder. Su confesión pareció romper una barrera invisible en el aire. Pronto, otra persona se acercó, luego otra. Algunos querían comprender, otros simplemente conmovieron a quienes habían sido milagrosamente salvados. El líder de la milicia intentó recuperar el control, gritando órdenes y amenazando con arrestar a cualquiera que mostrara alguna señal de compasión por nosotros, pero su autoridad ya no era firme. Un milagro había logrado lo que ningún argumento teológico podía: abrir los corazones endurecidos a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, estuvieran en el camino equivocado. Nos llevaron a los camiones, pero sin violencia, casi como si nos respetaran o dieran algo inexplicable. Omar insistió en acompañarnos, afirmando que si nos arrestaban, él también. Otros comerciantes y miembros de la comunidad se unieron a él, formando una procesión improvisada que siguió a los vehículos hasta el cuartel militar. Durante el viaje, Rashid nos habló en voz baja y llena de esperanza. Hermanos, lo que sucedió hoy es mayor que nuestra liberación. Dios plantó una semilla en Beledweyne, regada por un milagro innegable. Ahora solo nos queda confiar en que Él hará que la cosecha crezca. Y tenía razón. En los días siguientes, mientras permanecíamos detenidos, en condiciones mucho mejores que las de la cámara de Tura donde nos habían retenido antes, nos llegaron noticias la historia del milagro del granizo se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Algunos intentaron justificarlo como una coincidencia, pero muchos no podían negar lo que habían visto con sus propios ojos. Yabiba, el anciano vendedor de especias, comenzó a hacerle preguntas a Omar sobre la fe cristiana, y otros se unieron. En pocas semanas, nació una nueva célula de creyentes en Beledweyne, más grande y más audaz que la anterior. Pasamos 3 semanas en prisión antes de experimentar nuestra verdadera liberación, que no llegó por medios legales, sino por un acto de Dios. Un oficial militar de alto rango, que secretamente simpatizaba con nosotros, organizó nuestro traslado a otro lugar. Desde allí, un convoy nos expulsó oficialmente como refugiados religiosos. El viaje a la frontera con Etiopía fue largo y peligroso, pero finalmente cruzamos hacia la verdadera libertad. Dejamos atrás Somalia, pero llevamos con nosotros el testimonio de un Dios que detiene las ejecuciones con una granizada, algo imposible de ignorar. Esas 3 semanas de detención militar fueron un extraño limbo entre la condena y la libertad. Las condiciones eran mucho mejores que las de la cámara de tortura. Teníamos camas, comidas regulares, e incluso algunos familiares podían visitarnos, siempre bajo estricta supervisión. Mi madre vino a verme al tercer día. Entró en la sala, con el rostro oculto tras el velo y los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí en silencio durante varios minutos, antes de finalmente. Todo el mundo habla del granizo. Dicen que lo envió. Permanecí en silencio, buscando las palabras adecuadas. Es el Dios del amor, el mismo que siempre ha estado ahí, llamando, esperando. Negó con la cabeza, no con rechazo directo, sino con confusión. No entiendo nada de esto, Yusuf. Toda mi vida he servido a Alá.
He seguido todas las reglas, dijo mi madre con voz temblorosa. Y ahora me dices que me equivoqué. Asentí con calma, intentando transmitir lo que sentía en mí. Mamá, no te equivocaste al buscar a Dios. Lo que pasó es que Él se reveló completamente en Jesús. Lo que viste en ese cuadrado fue solo un pequeño destello de su amor y poder. Lágrimas silenciosas resbalaron por su rostro. Entonces me miró a los ojos, con tímido temor. Si te libero, ¿te irás para siempre? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Puede que no pueda volver a Somalia, mamá, pero eso no significa que te haya perdido. Se quedó de pie, lista para irse, pero se detuvo en la puerta. Poco después, Shabiba, la vendedora de especias, vino a buscarme. Hablamos de Jesús, y me dijo cosas que le resonaron. Estaba deseando responder antes de que se fue. Esa conversación me dio esperanza. Tal vez las semillas que el milagro había plantado estaban floreciendo de verdad en el corazón de mí. Mientras tanto, Omar, el valiente empresario que lo había arriesgado todo para defendernos, también estaba detenido, pero en un ala diferente de la prisión. Gracias a mensajes clandestinos transmitidos por guardias solidarios, nos enteramos de que se enfrentaba a un intenso interrogatorio sobre su fe y su conexión con nosotros. A principios de la tercera semana, una noticia lo cambió todo. Durante una inspección de rutina, apareció un oficial que nunca habíamos visto, el coronel Bashir. Caminaba por las celdas y casi sin que nadie se diera cuenta, dejó caer un pequeño trozo de papel cerca de donde Rashid descansaba. Cuando los guardias se marcharon, Rashid recogió el mensaje y lo leyó. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera por primera vez en semanas. El mensaje era sencillo: ten fe, la liberación está cerca. Descubrimos que el coronel Bashir era un cristiano en secreto, alguien que había mantenido su fe en secreto durante años, mientras ascendía en el ejército. El milagro del granizo le había conmovido profundamente y decidió actuar. Durante los días siguientes, ideó cuidadosamente un plan. Nos trasladarían oficialmente a unas instalaciones en Mogadiscio para una investigación más exhaustiva. Pero en el camino, un convoy al que el coronel Bashir había alertado a través de contactos internacionales nos interceptaría con documentos que nos identificaban como refugiados religiosos que necesitaban protección urgente. Fue una jugada arriesgada. Si algo salía mal, el coronel sería acusado de traición y probablemente sufriríamos un destino peor. Pero esta era nuestra única posibilidad real de escapar. El día del traslado, el cielo amaneció nublado, algo poco común en Somalia. Nos subieron a 2 camiones militares, escoltados por 4 guardias armados cada uno. El coronel Bashir supervisó personalmente la salida y, en un momento en que nadie podía vernos, hizo un discreto gesto señalando la cruz que llevaba en el pecho. El viaje a Mogadiscio normalmente tomaba 6 horas por las escarpadas carreteras de Somalia, pero 2 horas después, el convoy se desvió hacia una carretera secundaria. Los guardias se tensaron, toqueteando sus armas. ¿Por qué cambiamos nuestra ruta?, le preguntó uno de ellos al conductor. Órdenes del coronel. Hay informes de actividad insurgente en la ruta principal. Sabíamos que no era cierto, pero parecía plausible. Somalia estaba asolada por ataques de grupos insurgentes, y la excusa funcionó. Tras más de media hora conduciendo por caminos cada vez más aislados, los camiones finalmente se detuvieron en un claro rodeado de acacias dispersas. A lo lejos, vimos otros vehículos, furgonetas blancas con el logotipo azul de las Naciones Unidas. Fue entonces cuando los guardias comenzaron a inquietarse, presintiendo que algo no marchaba según él. Antes de que pudieran protestar realmente, nuestro conductor, otro cristiano disfrazado, apagó el motor y bajó rápidamente del camión. Con tono tranquilo, les dijo a los guardias, confundidos e irritados: disculpen, hermanos, pero estos hombres y mujeres tienen una cita con la libertad. Llegaron funcionarios de la ONU con documentos oficiales y acompañados de representantes legales, oficiales de protección de refugiados y observadores de derechos humanos. Todo había sido preparado meticulosamente para que pareciera legítimo e indiscutible. Ante la autoridad internacional y la documentación impecable, los guardias no tuvieron más remedio que aceptar. Intentaron resistirse, hicieron llamadas desesperadas y profirieron amenazas, pero fue en vano. En menos de una hora, los 8, los miembros originales de nuestra célula, más el empresario Omar, fuimos transferidos oficialmente a custodia como refugiados religiosos, reconocidos como personas que huían de la persecución. Al subir al vehículo y mirar atrás por última vez, vi Somalia extenderse ante mí, la tierra donde nací, donde crecí, la tierra de mis antepasados. Era un lugar que amaba, pero que ya no podía llamar hogar. Abdi se sentó a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. ¿Crees que algún día volveremos a estar juntos? Lo miré y le respondí con sinceridad: no lo sé, hermano, pero donde quiera que vayamos, llevamos con nosotros el testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, y ese testimonio tiene el poder de transformar naciones.
El tren se dirigía a la frontera con Etiopía, un viaje de 12 horas por territorio peligroso. En cada puesto de control, conteníamos la respiración, temiendo que alguien hubiera recibido órdenes de detenernos. Pero los documentos internacionales que llevábamos nos abrieron las puertas y nos protegieron. Finalmente, cruzamos la frontera justo antes del amanecer. Cuando las ruedas tocaron suelo etíope, un suspiro de alivio inundó a nuestro grupo. Éramos libres, verdaderamente libres. Nos llevaron a un campo de refugiados, cerca de la ciudad fronteriza de Dolo. Un mar de tiendas blancas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, hogar de miles de somalíes que habían huido de la violencia, el hambre y la persecución. Pero nosotros éramos diferentes. Éramos refugiados por nuestra fe, y nuestra historia empezó a difundirse rápidamente entre los residentes del campo. La historia del milagro del granizo viajó de tienda en tienda, de círculo de conversación en círculo de conversación, creciendo con cada repetición, pero manteniendo siempre su esencia verdadera y poderosa. En ese lugar de dolor y desplazamiento, comenzamos nuestro ministerio más sencillo y efectivo hasta la fecha, no con grandes sermones ni eventos, sino simplemente compartiendo nuestra experiencia. Y la gente escuchó, porque no podían negar el poder de un testimonio real, vivido en cuerpo y alma. Habiba, la anciana vendedora de especias, cruzó la frontera 2 semanas después. Había tomado la decisión de seguir a Jesús, y su transformación fue una clara señal de que Dios seguía obrando, incluso en los lugares más difíciles. Cuando nos reencontramos en el campamento, el rostro de Habiba irradiaba una paz que nunca antes había visto en él. Con una simple sonrisa dijo: Jesús me encontró. A través de ti, me encontró. En los meses siguientes, mientras esperábamos nuestro traslado a un nuevo país, presenciamos algo extraordinario. En medio de las duras condiciones del campo de refugiados, creció una vibrante comunidad de fe. Personas de diferentes edades, tribus y orígenes estaban unidas no por su etnia ni su ideología política, sino por Cristo. Fue como si el milagro del granizo hubiera sembrado una semilla que floreció allí, en medio de la adversidad. Finalmente, llegó el día que esperábamos. Nuestra admisión en Canadá. Dejar el campamento fue un momento de emociones encontradas. Dejábamos atrás a hermanos, amigos y una fe que se había fortalecido juntos, pero caminábamos hacia una nueva esperanza. Antes de embarcar, Rashid reunió a nuestro pequeño grupo y les dijo con firmeza: recuerden, fuimos salvados no solo para nosotros mismos, sino para dar este testimonio al mundo. Donde quiera que vayamos, somos embajadores del Dios que controla el granizo y abre las cárceles. Tenía razón. Nuestra verdadera misión apenas comenzaba allí. Llegar a Toronto fue como aterrizar en otro mundo. Del calor implacable de Somalia y el polvo de Etiopía, pasamos al frío glacial del invierno canadiense, una sorpresa que me golpeó como un puñetazo en el pecho. Era febrero de 2018, y la nieve lo cubría todo con una gruesa y silenciosa capa. Abdi y yo nos alojamos en un pequeño apartamento proporcionado por una agencia de reasentamiento. Las primeras semanas fueron difíciles. El idioma, la cultura, el clima, todo era extraño y abrumador. Pero había algo aún más pesado. Éramos hombres sin país, sin familia cerca, sin las raíces que habían forjado nuestra identidad durante tanto tiempo. Todo lo que llevamos fue nuestro testimonio y las cicatrices que lo confirmaron. Las marcas en las muñecas de Abdi nunca desaparecieron del todo. Las cuerdas que lo ataban al árbol habían cortado tan profundamente que le habían dejado surcos permanentes. Cicatrices que parecían pequeñas cordilleras alrededor de los brazos. Cada vez que se arremangaba, las marcas eran visibles, inconfundibles. Al principio, él trataba de ocultarlo, avergonzado, pero yo siempre le recordaba: hermano, estas cicatrices son tu testimonio. Pablo estaba orgulloso de las marcas de Jesús en su cuerpo, y tú también las tienes. La iglesia local que nos recibió era una rica mezcla de inmigrantes y refugiados, todos buscando un nuevo comienzo. Nos invitaron a compartir nuestra historia un domingo por la mañana. Por primera vez, hablamos abiertamente de lo que experimentamos en Bedway, frente a una congregación que podía escucharnos sin temor. Cuando Abdi reveló sus cicatrices y relató cómo nos habían atado, esperando la ejecución, no había ni un solo ojo seco en la sala. Personas que vivían su fe en la comodidad de las iglesias occidentales se enfrentaron al verdadero precio de seguir a Jesús en lugares donde puede costarle todo. Después del servicio, estuvimos rodeados de abrazos, lágrimas y sinceras promesas de oración. Pero entonces se acercó una señora mayor, y su pregunta nos hizo pensar profundamente. ¿Cómo pueden perdonar?, preguntó la mujer, con la mirada llena de dolor y curiosidad. ¿Cómo pueden perdonar a Caliph, el que era su amigo y luego los traicionó? ¿A los milicianos que los torturaron? ¿A todo un sistema que quería quitarles la vida? La pregunta nos dejó sin palabras por un momento. Abdi y yo nos miramos, compartiendo un silencio cargado de emoción y reflexión. Confieso que aún no hemos llegado del todo
respondí con sinceridad. Hay días en que el recuerdo de la traición nos quema como fuego en el pecho. Pero siempre recordamos algo esencial. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. Si Él pudo hacerlo, nosotros también debemos intentarlo. Comparte este mensaje si sabes que el verdadero perdón es uno de los retos más difíciles y al mismo tiempo, una de las mayores libertades que ofrece la fe cristiana. En los meses siguientes, nuestra historia trascendió la pequeña congregación que nos acogió. Nos invitaron a hablar en iglesias, conferencias sobre refugiados y eventos de derechos humanos. Cada vez que compartíamos nuestra experiencia, el impacto era el mismo. Personas acomodadas que despertaban a la realidad de la iglesia perseguida, creyentes tibios que se enfrentaban al verdadero costo de seguir a Jesús. Pero la noticia más emocionante llegó a través de la red clandestina de hermanos en Somalia. El milagro del granizo seguía inspirando. Habiba, el respetado vendedor de especias, había formado una célula secreta que ya contaba con más de 30 miembros. Omar, el valiente comerciante, había sido liberado y ahora ayudaba a otros cristianos a escapar discretamente. Y algo que me conmovió profundamente, mi madre empezó a asistir a reuniones secretas. En un mensaje cifrado, me escribió: no lo entiendo todo y niego lo que vi con mis propios ojos, pero el Dios que protegió a mis hijos a través del granizo es real. Quiero conocerlo. Esas palabras me hicieron llorar durante horas. Esa semilla que parecía frágil germinaba en el corazón que creía cerrado para siempre. Rashid, Amina, Ibrahim y los demás miembros de nuestra célula original han sido transferidos a diferentes países: Estados Unidos, Noruega, Australia, pero mantenemos contacto constante. Hemos formado una red global de testigos del milagro de Belway. Un año después de nuestra llegada, organizamos una conferencia virtual que reunió a hermanas de todo el mundo para celebrar el aniversario de nuestra libertad. Fue más claro: Dios nos esparció como semillas en el de quiera que caímos. Comenzamos a dar fruto. Abdi encontró su vocación en ayudando a otros refugiados somalíes, no solo a adaptarse a su nuevo, sino a encontrar a Jesús. Las cicatrices en sus brazos se convirtieron en su marca más poderosa, un testimonio viviente del precio que pagó por su fe. Comencé a trabajar con organizaciones de derechos humanos, documentando casos de persecución religiosa y ayudando a otros hermanos a encontrar refugio seguro. Y así continúa el viaje, un testimonio que nunca termina, sino que se multiplica con cada vida tocada por el poder de Dios. Siento que toda mi vida, mi educación, mis experiencias, incluso mi dolor, ha sido una preparación para esta misión tan especial. Las cicatrices que llevamos, tanto visibles como ocultas en nuestros corazones, no son marcas de derrota, son insignias de honor. Cada una cuenta una historia de fidelidad, de un Dios que nunca nos abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros. Cada vez que miro las marcas en las muñecas de mi hermano, recuerdo aquella plaza de Beledwin, donde el granizo caía como balas del cielo, protegiéndonos de una muerte segura. Fue allí donde aprendí una verdad que llevo conmigo hasta el día de hoy. Servimos a un Dios que aún obra milagros. Han pasado 7 años desde aquella mañana. 7 años para mirar atrás y comprender lo que realmente sucedió. No fue suerte ni coincidencia. Fue la mano de Dios revelándose en medio del horror. Ese momento de protección no provino de nuestra fuerza ni de nuestra valentía, sino de la fidelidad de aquel que honra a quienes se mantienen firmes, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El granizo no cayó porque fuéramos perfectos ni lo mereciéramos, sino porque Él es fiel. Con el tiempo, he aprendido que los milagros rara vez buscan nuestro consuelo. No fuimos salvados para vivir escondidos en el miedo, sino para contar la historia de lo que Dios puede hacer cuando todo parece perdido. A veces, el propósito de un milagro no es quitar el dolor, sino transformarlo en un testimonio capaz de encender la fe en los desiertos que atravesamos, ya sean enfermedades, fracasos, pérdidas o abandonos, pueden convertirse en tierra fértil donde Dios escribe su gloria. Y lo veo en las cicatrices de Abdi, marcas profundas que para muchos podrían parecer defectos, pero para nosotros son trofeos, son prueba viviente de que la fe ha sobrevivido. Estas heridas no nos excluyen del llamado, al contrario, nos conectan con un Salvador que también sufrió, que fue herido por el amor. Y la traición que una vez nos hirió, la de Calf, fue perdiendo fuerza poco a poco. Comprendí que incluso los dolores más amargos tienen un propósito. Sin Judas, no habría cruz. Sin la cruz, no habría resurrección. Dios transforma lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Y si algo quedó claro en ese viaje, es que nadie está fuera del alcance de la gracia. Vi a mi madre, criada en un Islam estricto, comenzar a buscar a Jesús con lágrimas en los ojos. Vi a Habiba, el vendedor de especias, entregarse al Señor tras presenciar el milagro. Incluso vi a ese joven guardia, que una vez nos observaba con miedo,
dejarlo todo atrás y encontrar la fe en una iglesia para refugiados en Kenia. Cuando pienso en estas personas, sé que no hay corazón tan endurecido que Dios no pueda tocarlo. Porque si algo aprendí de esa tormenta, es que el poder de Dios no depende de dónde estés, sino de tu disposición a creer, incluso cuando todo parece perdido. Escucha mi voz desde el otro lado de la tormenta y créeme, hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Quien detuvo el granizo en Somalia, sin duda puede calmar las tormentas que enfrentas hoy. El mismo Dios que protegió 8 vidas condenadas, puede protegerla incluso cuando todo parezca desesperado. Si este testimonio te conmovió, te invito a unirte a esta cadena de oración. Deja tu ciudad y país en los comentarios para que sepamos que hermanos y hermanas de todo el mundo interceden por ti. Cuando miro atrás, no solo veo dolor y sufrimiento, veo la mano soberana de Dios tejiendo un tapiz glorioso con los hilos más oscuros de mi vida. Veo propósito donde antes solo había sufrimiento. Veo victoria donde parecía solo derrota. Y sobre todo, veo un Dios que no ha cambiado, cuyo poder nunca ha disminuido y cuyo amor nunca ha fallado. Para aquellos de ustedes que han caminado conmigo en este viaje, hemos cerrado este capítulo aquí. Pero para muchos, este es solo el comienzo de una nueva historia. Hoy vivo en Toronto, Canadá, con mi hermano Abdi. Cada amanecer es un recordatorio de que servimos a un Dios que detiene las tormentas imposibles, transforma las traiciones en testimonios y nunca, jamás, abandona a sus hijos en el valle más oscuro. Este testimonio no es solo mío, es la historia de Rashid, quien ahora dirige una iglesia de refugiados en Minnesota, Amina, quien se hizo enfermera en Noruega y comparte el evangelio con pacientes musulmanes, Ibrahim, quien a sus 70 años enseña en una escuela bíblica en Australia, Omar, quien lo arriesgó todo y ahora ayuda a cristianos perseguidos a encontrar refugio. También es la historia de Habiba, la vendedora de especias que encontró a Cristo a los 68 años y ahora discipuló en secreto a mujeres en Somalia. Y de mi madre, quien declaró su fe en Jesús el año pasado y reza a diario por la salvación de su patria. Pero sobre todo, esta es la historia de un Dios que sigue haciendo milagros incluso en el siglo XXI. Ahora quiero hablarte directamente. Quizás nunca enfrentes una ejecución ni te aten a un árbol, esperando lo peor. Pero todos tenemos nuestra propia Plaza Beledweyne, ese momento en el que debemos elegir entre la fidelidad a Cristo y las comodidades del mundo. Escucha con atención. El mismo Dios que envió granizo a Somalia está a tu lado ahora. Su poder no ha disminuido, su amor permanece firme, su fidelidad es eterna. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, presento ante ti a cada persona que ha escuchado esta historia. Tú conoces sus luchas invisibles, sus miedos secretos, sus batallas silenciosas. Para quienes están atrapados en sus propias cuadrículas de ejecución, enfrentando lo imposible, manifiesta tu poder. Rompe las cadenas, detén a los verdugos, convierte a los enemigos en aliados. En el nombre de Jesús, quien calmó tormentas, resucitó muertos y continúa transformando vidas, hoy, clamo. Amén. Comparte este testimonio con alguien que necesite recordar que Dios sigue. Deja tu gratitud en los comentarios lo que Él ya ha hecho en tu y únete a nosotros en oración por la iglesia perseguida. Aquí en Toronto, con las cicatrices de Beledweyne Square aún visibles, pero ya sin dolor, les dejo esta bendición. Que el Dios que detiene el granizo, que abre las cárceles y transforma los corazones, los guarde, los fortalezca y los use grandemente para su gloria.